Atención selectiva del podcast. Hoy es 7 de agosto de 2020 y aquí estamos como todos los viernes a las 10 de la mañana, horario de verano, en Atención Selectiva, el podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un estilo de educación que me parece fundamental a la hora de afrontar ese septiembre que nos espera de una manera abrumadora. Y se trata del que, yo misma he bautizado como la educación que trasciende las aulas. Bueno, a decir verdad, no es que sea cosa mía, si es que hace mucho que se habla de este estilo de educación, pero yo he querido nombrarlo así, de esta manera, darle trascendencia al hecho de lo que sucede en un aula ordinaria. Así que allá vamos. La educación, como elemento vivo en evolución constante, nos muestra a diario nuevas facetas y extensiones de sí misma. Años ha, que no es una institución rígida que se encierra en aulas y encerados, que se transmite unidireccionalmente y en exclusividad desde el libro o desde la escuela. Muy por el contrario, y de hecho evoluciona a pasos agigantados, desde la educación no formal, desde el acompañamiento a las familias y con el apoyo de las nuevas tecnologías, desde las voces de la reflexión y de la inteligencia colectiva. Citando a Immanuel Kant, la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. La simple y pura transmisión de conocimientos no es educación propiamente tal y como la vivimos en la actualidad. No es la explotación óptima de recursos, no es el aprovechamiento total de la materia prima de la que disponemos, y este es el principal motivo por el cual a día de hoy la educación trasciende de las aulas. Y mira que te vas por las ramas. Y más que me voy a ir hoy por las ramas, si es que no lo puedo evitar. Para encabezar una temática cualquiera yo siempre le doy ese circunloquio, ese rodeo tremendo, pero es que hoy más que nunca, porque me gustaría comenzar con una historia budista que probablemente conozcas para hacer reflexionar sobre esa trascendencia educativa. Se trata de la parábola del elefante. Un grupo de personas invidentes querían saber cómo era un elefante. En el momento en que toparon con uno, emplearon sus sentidos en analizar al animal, con lo que llegaron a las siguientes conclusiones. El que tocó sus orejas dijo que un elefante era como un abanico. El que halló sus colmillos dijo que un elefante era una lanza. Aquel que se topó con su costado declaró que un elefante era como una pared. El que sostuvo su cola admitió que el elefante se parecía a una serpiente. Y el que sintió su rodilla dijo que era como el tronco de un árbol. El caso es que ninguno de ellos tuvo acceso al animal entero, con lo cual ninguno supo con toda certeza lo que era un elefante. Esta parábola se emplea para expresar la relatividad, la necesidad de comunicación y la importancia del respeto a las perspectivas de cada uno. En educación pasa un poco lo mismo que con el elefante de la parábola. Por un lado están los docentes que se encargan de lo pedagógico y por otro lado las familias que se encargan de lo emocional y de los valores, del afecto y de la tradición. También tenemos la cultura, que muestra su influencia desde la evolución de las nuevas tecnologías, desde la música, el arte, las expresiones humanas, etc. Y en la actualidad, 1000 condicionantes más que añaden su versión de lo que debiera ser educativo y necesario para el desarrollo integral del niño.
La moraleja que se desprende de la historia de los invidentes y el elefante es que no se puede tener una certeza de algo si no se tiene una visión general y completa de todo sometida a análisis. En el caso del elefante es relativamente fácil, desde nuestra visión completa, teniendo en cuenta también que hasta que se tiene uno delante tampoco se conoce igualmente. Pero en el caso de algo cambiante y complejo como es el proceso educativo, esto resulta ser mucho más difícil. En los últimos años solapamos nuestros conocimientos educativos de un modo u otro sin el menor ánimo de intrusismos, pero ahí estamos. Los valores y la educación emocional que parecían relegadas a la educación en familia han pasado a ser un importante pilar de la educación formal. Asimismo, las familias de hoy, con una alta demanda de conocimientos, más formadas, más preparadas, más concienciadas y motivadas con la educación de sus hijos, han pasado a formar una parte activa de la educación reglada, mediante su opinión y su participación diaria en este proceso. Si en esta ecuación metemos a Google, como sabes, la resolución del problema se complica. Nuevas tecnologías, extraescolares, centros culturales, cine y televisión, literatura, ludotecas, bibliotecas, conciertos, teatro y 1000 formas de acceder al conocimiento también se suman a lo que hoy en día se puede valorar como educativo. Y yo me pregunto, ¿estamos dando palos de ciego? Para alguien que como yo se pasa el día reflexionando sobre la sociedad y sobre cómo es posible su transformación mediante la educación, la moraleja es más que clara. Si todos los invidentes se unen y comparten sus conclusiones, tendrán la idea más aproximada de lo que supone un elefante. Pero claro, esto en la realidad es difícil de atender, porque un abanico es totalmente diferente al tronco de un árbol y aún así, los dos son elefante. Por este motivo, me animo con el podcast. Es el momento de compartir cada visión del elefante y hacer que la educación se muestre en su versión más completa. Que se conozca la voz del maestro, que trascienda del aula su influencia. Que educar no sea una simple transmisión de conocimiento, sino también una filosofía social. Que nuestras ideas vayan acordes con nuestro trabajo y que la educación sea más que lo que mostramos en las aulas. Y que trascienda la opinión de las familias, que participen más activamente en la educación de sus hijos, y no solamente en lo relativo a la mera transmisión de valores, sino también en relación al conocimiento. No existe una única escuela, al menos así aprendí yo hasta donde conozco. Un día en una granja, una tarde en el río, un viaje, pueden ser más educativos que la hora de ciencias. Un padre o una madre que son ingenieros pueden aportar a la clase de matemáticas tanto como el docente, y quizás te sorprenda hasta qué punto su creatividad aporta el elemento diferenciador. Y así 1000 de ejemplos, que tampoco hay que ser ingeniero. Educar debiera ser un trabajo en equipo, donde cada elemento fuera importante. Si pienso en el futuro que marcará los pasos en educación, concluyo en que la manera más acertada estará en abrir sus puertas y salir, sacar a los niños fuera para que puedan ver el elefante y entrar, dejar entrar al elefante, dejar entrar a la gente en la escuela, porque educar es algo que no puede ser privilegio del docente. Cuando era estudiante de magisterio, para explicarnos lo que suponía la educación no formal, el profesor de didáctica de la educación nos ponía también un ejemplo con un elefante. Para conocer un elefante, decía no con estas palabras, pero decía, lo normal no es meter al elefante en las aulas, sino salir afuera con los niños e ir al zoo para ver a ese elefante. Yo jamás contradeciré a un maestro excelente y un pensador como he conocido pocos, pero la sociedad ha cambiado y ya es hora de pasear a ese elefante. Y por hoy nos despedimos. La reflexión ha sido breve, pero es que no necesitaba de más adornos. Realmente lo único que quiero transmitir con esto es una visión hacia septiembre. Una visión de que, dadas las circunstancias complejas ante las que nos encontramos, más que nunca la educación debe trascender de las aulas. Esas aulas
que probablemente se nos hagan muy chiquititas, pueden ser aulas mucho más optimizadas si tenemos en cuenta que la educación no queda en el docente, no queda en el alumnado, sino que es mucho más amplia, es un concepto mucho más complejo y quizás, si en estos momentos estamos todos juntos y unidos, podamos afrontar un nuevo septiembre con una visión un poco más positiva dentro de las circunstancias. La cita de la semana. La cita de la semana ya te la he chivado antes. Esta vez he empezado el podcast ya con la cita, es lo primero que he dicho, pero la recuerdo porque realmente merece la pena darle ahí una vuelta más y una reflexión. Era una cita de Immanuel Kant. La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. No pongamos la mirada cerrada en las aulas, no dejemos esas paredes de contingencia a toda una cantidad de aprendizajes enormes que hay en el exterior. La cultura, el ambiente familiar, tanto avance tecnológico no son más que la señal de que la educación es algo muchísimo más complejo que no se puede quedar encerrado entre cuatro paredes. Y ya está. Hasta la semana que viene, amigos. Aquí os esperamos en vuestro podcast Atención Selectiva. Y como siempre os comento al finalizar cada capítulo, si consideras que esto le puede servir a alguien que tú conozcas o si consideras que es de interés para tu comunidad, para docentes que conozcas o familias, no lo dudes, compártelo, dame un poco de love, le das ahí al botoncito del corazón y compártelo, que compartir es crecer. Un beso muy grande y hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana, horario de verano, aquí en Spreaker. Hasta la semana que viene, amigos.